semana muy interesante. Vamos a hacer rápido, antes de que comience la conferencia de prensa mañanera, un análisis de lo que ocurre tras la llegada del presidente López Obrador a México, después de ese muy importante y exitoso viaje a Washington, D.C., a la cumbre de líderes de Norteamérica, donde estuvimos ahí con mucho gusto. El presidente, usted lo sabe perfectamente, encabezó el desfile de 20 de noviembre, en el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Y en este desfile rompió, perdón, acuérdese, este programa es para adultos, pero rompió madres. O sea, de verdad, el presidente no se quedó callado, aseguró que nada bueno se espera de políticos corruptos, de la prensa vendida. Vamos a ponerle un cachito de este discurso tan interesante que dio a conocer el presidente López Obrador, porque creo que vale la pena con lo que le vamos a plantear. Adelante, don David. Autoridades civiles y militares, invitados especiales de México y del extranjero, amigas y amigos. Como sabemos, las tres grandes transformaciones registradas en la historia patria, la independencia, la reforma y la revolución, lograron avances esenciales, muy importantes. El movimiento de independencia, aunque comenzó con el noble propósito de la defensa de los pobres y de la abolición de la esclavitud, su fruto principal fue la creación de nuestra nación soberana. El movimiento de reforma, aunque tampoco concretó nada en beneficio del pueblo raso, hizo el milagro de separar, antes que en otros países, el poder clerical del poder civil, convirtiendo en realidad la frase bíblica de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Consumó además el movimiento de reforma la hazaña de enfrentar y derrotar al ejército francés, el más poderoso del mundo en esos tiempos, para lograr la segunda independencia de México. Pero la revolución de 1910 es la transformación más popular y profunda que se haya registrado en nuestro país. Tengamos en cuenta que desde la independencia y durante todo el siglo XIX, la estructura de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable. Los pobres siguieron siendo en su inmensa mayoría peones acasillados en haciendas rurales o mozos en las ciudades. La justicia social no existía ni en el discurso, tampoco la mayoría de la población participaba en política, actividad reservada a las élites liberales o conservadoras. Recuérdese que en más de medio siglo el poder lo detentaron dos hombres fuertes o tiranos: Antonio López de Santana, que fue 11 veces presidente de México, y Porfirio Díaz, quien gobernó, mandó por 34 años.
Este último personaje se empeñó en hacer progresar al país mediante el restablecimiento de la esclavitud y con la supresión de las libertades políticas. El auge del Enequén en Yucatán, el de la caña de azúcar en Morelos, el de la industria textil en Veracruz, Puebla y Tlaxcala, o el de la minería en Durango, Chihuahua, Sonora o Baja California Sur, por solo poner algunos ejemplos, se logró mediante el despojo de tierras a comunidades indígenas y con el sistema de enganche que esclavizaba de por vida a los trabajadores y a sus familias. En el Porfiriato, la esclavitud se llegó a ver como un mal necesario. El periódico El Universal, de aquella época predominante en los años 90 del siglo XIX, sostenía sin recato alguno que la esclavitud era una forma de progreso económico, aunque pareciera una blasfemia a la metafísica. Y ponía el ejemplo de Yucatán, donde el progreso del Enequén se debía a la esclavitud de los mayas. Otro ejemplo del desinterés del régimen por el pueblo lo encontramos en 1892, cuando los dirigentes de la Confederación Obrera de las Fábricas del Valle de México envían un escrito a Porfirio Díaz, por demás realista, doloroso, conmovedor, en el que le piden su intervención para que garantice el derecho al trabajo y a mejores condiciones laborales. En su argumentación le expresan: el obrero de México, señor presidente, en vano consagra su vida entera al trabajo. El obrero tiene en el presente una existencia angustiosa para procurar un mezquino alimento a su familia, y en el porvenir solo espera una vejez impotente, amargada por la miseria y afligida por enfermedades. Le dicen: nosotros Más adelante, no el conocemos. presidente López Obrador diría en este muy interesante y fuerte discurso que nada bueno se puede esperar de los políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros o de potentados dominados por la codicia. Así lo planteó el presidente López Obrador. A mí lo que me duele de todo lo que escucho es lo oficialista que resultaba el Universal desde aquel entonces. Y además lo deleznable, lo nefario de su manejo de información. Hace algún tiempo aquí le planteábamos cómo es que el Universal, tras el asesinato de Zapata, lo ponía, bueno, como un delincuente casi en sus páginas en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, de un grande como Emiliano Zapata. Y el presidente López Obrador en este 111 aniversario de la Revolución Mexicana plantea que incluso el periódico El Universal pues decía que la esclavitud era un mal necesario, que justificaban las vejaciones y violaciones a los derechos fundamentales de tantos mexicanos en Yucatán, por ejemplo, y que hablaban de un mal necesario. Imagínense, en pleno ya siglo XX, que esto ocurra, mexicanos esclavizados de esta forma, es verdaderamente terrible, es algo que duele, señoras y señores, es muy importante que quede ahí, ¿no? Y le digo, el presidente, pues, además de todo, habla de los políticos corruptos, de la prensa vendida,
Y por eso quería ir luego a esta, a esta nota que le voy a presentar. Si esto no es prensa vendida, no sé qué es, ¿no? Porque vamos,